paritaria y seguramente muchas organizaciones gremiales le están pidiendo a la Secretaría llamar a un paro nacional. ¿Qué me decías? No, que hablando de veto, nosotros vetamos el 15%. Sí, más vale que lo vete. Interesante tu compinche ahí, ¿eh? Sí, sabe mucho de política de transporte internacional. Sería bueno. Pero no será empresario, este es un empresario con Tan culto. Se pone la campera, para ¿Sabe qué pasa, disimular. Chiche? ¿Cuántos años tuviste? Que hace 33 años que acompaño a Hugo Moyano, del año 85 que estoy. Y para saber cómo te van a transfugiar, tenés que saber cómo piensas. Y sí, obvio, tenés que saber. Y esto es un poco la experiencia que uno ha obtenido delante de Hugo Moyano. Bueno, gracias, jóvenes. No, gracias por la visita. No me das la ficha, entonces. Dame el precio de la red Minicosto, entonces, donde podés comprar y ahorrar al mismo tiempo. Dale. Ahorra con Minicosto. Yerba Marolio tradicional o dorada por medio kilo, 29,99. Galletitas Marolio clásicas, 306 gramos, 16,99. Detergente esencial Max, 300 centímetros cúbicos, 23,50. Udra Sasso, Hotel Casino Mar del Plata. 95 modernas habitaciones con toda la calidad y el confort que el huésped de hoy necesita. Seguramente hay muchos interesados en este momento en tu propiedad si vos vivís en Capital Federal y GBA. Y entonces, si hay interesados, tenés que buscarlos a través de Max Fren Soaje Pinto, la empresa líder en operaciones inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires y el GBA. Por supuesto, ¿por qué? Porque tienen 35 años de operaciones de compra y venta con una garantía siempre. El tiempo y la forma. El tiempo es lo antes posible, la forma, el mejor precio de plaza. Llamá de parte mía al 4312-8544 y vendé con el que Max vende. Max Plen Soaje Pinto. Muchos se preguntan, ¿Max Plen Soaje Pinto es líder solo porque vende más? No, seguramente hay otras razones. Llame de mi parte y compruébelo. 4312-8544. Max Plen Soaje Pinto. El que vende Max. La tos te molesta todo el tiempo y no te deja descansar. Mira, tenés Espectosan, Espectosan antitusivo. No es lo mismo que un expectorante y sirve para cuando no tenés flema y solo tenés que cortar la tos seca, esa que precisamente te impide concentrarte en otras actividades. Por eso te digo que el jarabe expectorante con mayor concentración de oroxina es si tenés que pulsar la flema, si te ataca el catarro bronquial. Para la tos seca tenés Espectosan antitusivo, es de la lunita, y para la tos con flema, no Espectosan Extra Forte 200. Ninguno de los tiene azúcar, solución ideal para los que no pueden consumirla. Con Espectosan tenés un producto para cada tipo de tos. Senadora, ¿durmió usted o no? Y un poquito. ¿Dormiste un poco? Un poquito. María de Los Ángeles, SACNU, ¿a qué hora te acostaste? Y 4:30 más o menos. 4:30. Pero ya sabían que la iban a vetar, digo, porque duró poquito la ley. Bueno, en realidad era un anuncio que ya se había hecho, Sí. pero entiendo que realmente el Parlamento de la Nación tenía la responsabilidad política de avanzar en una normativa que pusiera freno al tarifazo. Tuvo una larga discusión en la Cámara de Diputados de la Nación y luego en la Cámara de Senadores hubo aproximadamente 15 días donde hubo 2 plenarios de comisiones. Yo creo que el Gobierno Nacional, si realmente entendía la situación por la que está atravesando el pueblo argentino, la gente no da más, no llega a fin de mes, no alcanza. Las tarifas realmente hoy tienen una incidencia de aproximadamente un 21% sobre el salario, cuando en diciembre de 2015 la incidencia era del 6%. En el mundo se considera que cuando se afecta un 10% de los ingresos al pago de tarifas, estamos hablando de que hemos sumido a la población en la pobreza energética. Y es a donde nos está llevando la política tarifaria. ¿Vos cómo te llevas con Pichetto? Bien. Bien, se llevan bien. Bien. Pero no es tu línea, ¿o sí? No, yo estoy dentro del bloque de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, yo lo que digo, no sé, le voy a preguntar a Aragón, ¿no? Yo lo oí, yo era uno de los que estuvo la madrugada escuchándolo a Cristina Pichetto. Es un tipo interesante, yo nunca lo había oído hablar a Pichetto, salvo en algún reportaje. Un tipo interesante. Yo creo que es uno de los pocos estadistas que tenemos. ¿Estadista? Sí, claro Está que como sí. Menem. Sí, pero él piensa el Estado y por eso ha tenido conductas... Me pareció un tipo... Yo nunca lo había oído hablar, ¿eh? Me Sí, sorprendió. es muy sólido, muy formado, lee muchísimo. Sí. Yo lo conozco muy de cerca al senador Pichetto. Es un hombre que piensa la política desde la función del Estado. Entonces, a veces aprueba leyes y ayuda a aprobar leyes que te dicen, pero está haciendo oficialismo. No, está pensando el Estado, es distinto, ¿no? Y en ese sentido, esta vez fue muy duro,
con un argumento muy claro, es decir, todo aumentó. Sí, era un discurso sencillo, menos los salarios. pero interesante, digo, me pareció. Yo nunca lo había oído. Vi un reportaje que una vez le hizo Roberto García y después no lo había visto, nunca. Me pareció un tipo interesante. Lo que pasa es que la discusión, Chiche, de ayer excedía la cuestión tarifaria, Sí. porque en realidad cuando uno aborda la cuestión tarifaria en el marco de la situación económica por la cual está atravesando el país, sin lugar a dudas tiene que abordar cuestiones de Estado, cuestiones de políticas públicas que trascienden la política tarifaria. En definitiva, el tarifazo es una consecuencia de otras decisiones que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri y del rumbo que ha definido en torno a la economía. Yo escuchaba recién, acá nos lo hiciste ver en pantalla gigante al presidente con las declaraciones de Salta. Lo viste en pantalla panorámica. No Bueno, sé. y lo escuchaba y él decía que le gustaría dar buenas noticias, pero que no puede, que nos tiene que dar malas noticias. La verdad que desde que se ha iniciado el actual gobierno, las malas noticias las reciben siempre los trabajadores, los jubilados, los sectores de la producción, del empleo, del trabajo, y a las buenas noticias las reciben las grandes empresas, las corporaciones, los sectores más concentrados de la economía y los amigos y socios del presidente de la Nación. Sí que se tiene que ir la diputada. Yo te pregunto lo siguiente porque te quiero liberar, pues, si no te vamos a tener acá clavada. No, no hay problema. ¿Cómo sigue esta historia? Porque digo, ya está, esto fue abortado, no hay alternativa. Lo que digo es, vos que estás precisamente en el tema tarifas y en una comisión que defiende al consumidor, ¿ya está cocinado esto? ¿Es No, pero inevitable? nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir investigando para dejar la realidad a la luz. Esto no termina acá. Usted fíjese qué contradicción que nuestro presidente dice darnos malas noticias, pero está muy contento. De hecho, lo expresa. ¿Y sabe por qué está muy contento? Porque está clarísimo para quién está gobernando Mauricio Macri. Está contento porque con este veto, una vez más, logró beneficiar a sus amigos empresarios. Y hay muchísimos datos que dan cuenta de esa realidad. En estos 2 años y medio, el gobierno incrementó en más de 1000% las tarifas. Ese dinero lo aportó el pueblo argentino. ¿Quiénes fueron los únicos beneficiados? Las empresas prestadoras de servicio cotizan el Bonsa, los datos son públicos, han tenido beneficios extraordinarios a lo largo de estos últimos 2 años. ¿Y sabe qué? En contramano con la política energética que debería estar en este país a la altura de las circunstancias, la producción de gas está estancada. La producción de energía eléctrica sigue estancada. La de petróleo lo mismo y algunos datos dan a la baja. Son datos del Ministerio de Energía de la Nación, ¿eh? Sí. Entonces, está claro para quién gobierna Mauricio Macri. A ver, lo que digo es lo siguiente. Yo entiendo los datos que vos das. A la gente le preocupa otra cosa, independientemente de que sufre estas consecuencias. Pero digo, esta idea de que no tenés valor del dólar definitivo, que no tenés precio, que mucha gente que trabaja, qué sé yo, trabajadores cuentapropistas, digo, Sí, claro. que van a hacerte un trabajo, no te dan precio. Porque no tienen precio. ¿Sabe qué es lo único que reina? me La parece que el incertidumbre, problema, Chiche. obviamente, bueno, la generación, yo entiendo, en la macroeconomía es muy importante y determinante, pero el problema es que mientras vos no tengas un dólar que tenga un valor determinado, digo, qué sé yo, gente que no te pasa un presupuesto de pintura. ¿Y cómo vamos a crecer entonces Bueno, así? ese ¿Quién es el puede tema. invertir Parece en que un país hay que rodeado de preocuparse incertidumbre? más por lo que está pasando ahí en ese Lo nivel. que hemos hecho con ese proyecto, como en tantos otros que en su momento tampoco fueron tratados, es dar un marco de certidumbre y una herramienta al gobierno para que de una vez por todas se siente humildemente a resolver los problemas. No lo está haciendo. Yo les agradezco, tengo que hacer una pausa. Las libero porque si no después me da culpa. Ustedes se quedan, Aragón, vos te quedás porque a vos te tengo que agarrar cuando te estás escapando. Sí, lo que pasa es que llegué de viaje hoy, estoy tonto. ¿Cómo? Llegué de viaje hoy a la mañana y estoy medio tonto. ¿De dónde venís? Desde Los Ángeles. Y bueno, entonces el jet lag te juega a favor, descansa acá. Que ahora Tendría que hacer política él, ¿no? descansa acá que te va a hacer bien. En serio te digo. Nosotros relajamos, nosotros tenemos una buena onda. Y Sí, además no eso vas a seguro, poder- eso sí, Chiche, no. Quiero saber lo siguiente. ¿Cómo afecta esto? Este veto que hizo inmediato, ¿no? Como una demostración obviamente de poder, ¿le juega a favor o en contra? Para el marketing del PRO le juega a favor. No, le juega indudablemente le juega en contra, porque no es lo mismo que vetar la ley antidespido. La ley antidespido se veta al comienzo de gestión, con todavía mucho respaldo popular, y además no había despidos en ese momento, era una ley previsora. Preventiva. Preventiva, bien.
esto está afectando, no sé, el 80% de la sociedad. Y entonces el efecto desprestigio es distinto. Pero también te quiero agregar una cosa, Chiche. No les va a disgustar a la senadora ni a la diputada, pero igual lo voy a decir. También paga un costo la política, en general. La actividad ¿Es el fracaso de la política? Es el fracaso de la política, no de ningún político en particular, de la política en conjunto, porque no pudieron resolver una fórmula de consenso. Y lo que en definitiva hubiera sido mejor que un veto y una ley destinada a ser vetada, hubiera sido sacar una ley que a lo mejor no disminuía tanto la carga sobre la sociedad, la carga de las tarifas sobre la sociedad, pero que por lo menos las bajaba un poco. Creo que hubo más política que intención de intención madura de mejorar la situación. No, yo no coincido. No, ya sé que no vas a coincidir con eso, pero bueno. No coincido porque yo entiendo que esto no fue un proyecto de ley que surgió de un posicionamiento caprichoso del sector opositor en el Parlamento de la Nación. Este proyecto de ley surge como respuesta a las multisectoriales contra el tarifazo que se han organizado a lo largo y a lo ancho del país, contra los usuarios que son afectados, contra... pero yo te voy a traducir, porque como viene del viaje con el jet lag, Aragón no te lo pregunto, yo te voy a traducir lo que Aragón quiere decir. Yo también pienso lo mismo. A ver, me parece que... también, ustedes hicieron una ley, un proyecto que responde a eso, pero no sirvió para nada. Bueno, a ver. Luego, el tema es por qué no se elaboró un proyecto que le haya servido, digamos, como dicen, un consenso. A mí la palabra consenso me produce escalofrío. Sí, es verdad. A mí me parece un embole. El consenso va en contra de la televisión. Yo lo hubiera votado. Yo si hubiera sido diputado o senador, yo la votaba. Estoy de acuerdo con lo que decís, estoy de acuerdo. Además, yo conozco los números de los balances de las empresas que son públicos. Bueno, por eso yo lo que no coincido es porque eso que vos planteás, esa afirmación que haces, es funcional al planteo del gobierno, que dice que en realidad si esto era viable o no viable, se votaba igual porque políticamente se quería mandar un mensaje. Y la verdad que no es así. La realidad es que este proyecto se adaptaba a lo que incluso había planteado en su momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquel caso CEPIS, donde planteaba la necesidad de tarifas justas, razonables, equitativas, que fueran proporcionales con los ingresos de los ciudadanos. En realidad, el Parlamento lo que hizo es crear esa herramienta. Ahora, el Gobierno Nacional ha realizado una gran estafa al conjunto del pueblo argentino. Hay una transferencia de 16.500 millones de dólares de los usuarios a las empresas que están cartelizadas y que son amigas y socias del Ministro de Energía y del Presidente de la Nación. Siguiendo con la idea de Raúl, yo creo que está en manos del gobierno a ver si sigue impulsando el proyecto alternativo de bajar los impuestos. Porque ahora se ve todo, pero si realmente piensa en la gente, ve el sufrimiento de la gente que no puede pagar, ¿vos creés que lo van a siguen llevar impulsando adelante el proyecto alternativo. No, yo, siguiendo lo que dice Aragón, si la política sigue, si el gobierno, el presidente entiende que salta la tarifa, yo quisiera saber eso. Ese es un planteo hipócrita que realizó el gobierno para dilatar esta situación. No nos olvidemos que este proyecto que presentó el Frente Renovador junto con Argentina Federal y que luego logró el consenso de toda la oposición, tenía planteada la reducción de la alícuota del IVA a la mitad y fue el oficialismo el que boicoteó duramente a través de los planteos respecto del costo fiscal, del cual en algunos temas se olvidan del costo fiscal, como es en el caso de las LEVAX, entre otros decretos que firma el presidente, y por eso a lo largo del tratamiento en la Cámara de Diputados esa parte fue sacada y en el Senado lo plantean como una novedad. Claramente fue una medida que quiso dilatar el tratamiento de la ley. Chicos, yo tengo que hacer una pausa, encantado. Todos los que se quieren quedar, seguimos debatiendo, yo no tengo ningún problema, especialmente Aragón, átenlo acá, para ver, digamos, quién ganó y quién perdió. Vos decís, a ver, uno plantea de quién ganó y quién perdió. ¿Vos creés que perdió la política y quién ganó? Nadie. No, no ganó nadie, no ganó nadie. La oposición salvó la ropa, digamos, porque hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer, que es hacer una oposición razonable. Ahora, y ciertamente el gobierno perdió, digamos que la oposición empató, por decirlo así, pero no cosecha, y el gobierno tiene un costo altísimo con esto, altísimo porque está vetando una ley que beneficiaba o que evitaba el sufrimiento del 70, el 80% de la sociedad. Ahora vamos a ver, Hernán, ¿qué trajiste ahí? Que te veo con un cuadro imitándolo a Juan Enrique. No, porque hicimos... No, me asusta un poquito. No, hicimos un informe... Pero desde eso CEPA. Pero vos mostrarlo en preguntabas... pantalla, porque si lo ves no, solo... traje esto, mirá, te lo iba a mostrar. A ver.
Esto es Gaseosa el cola aumento, común, sí. a ver, 22%. entre marzo, el 20 de marzo y el 20 de mayo. Mejor que lo de Coco. Coco no tiene un guardo de esto ni mamada. La gaseosa cola más conocida, 22%. Mira, te soy sincero, antes de salir para acá, Sí, me fijé por internet sí. cuánto valía y valía 65. Aumentó más que Aumentó. En 2 supermercados valía ¿La de tenía el mismo valor. 2.25 estás hablando? La de 2 litros y cuarto. Paso otro dato. El pan, bueno, esto ya es más conocido. 38% de aumento. ¿Por qué hicimos esta medición? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Ahora? 55 pesos. Mira vos. ¿Por qué No me hicimos- creías, ¿eh? No me creías el otro Yo día. te Bueno, yo te creo, digo ¿por por qué la no duda. te No me creo? creías, Me ¿viste? parece caro. Yo estaba ese día, ¿cierto? ¿Viste? No me Sí. creías, ¿te acordás? No, Algo? vengas ¿Te a acordás? jugar ¿Te acordás? En la ¿Viste? anónima está 100 pesos Acá- el kilo. No, no, yo Sí. nunca tengo la razón. El Pero, kilo, pero, sí, pero, sí. chico, yo lo que te dije que hay pan de 120 pesos el kilo también. Sí. Depende del tipo de No, pan que no, quieras. sí, está bien. ¿Querés pan de 40 mangos? Yo te consigo. El pan que Hoy. come la gente, chiche. Pero Estamos hablando en te Ese es el consigo crónica. riñón blanco, ¿no? Estamos Que- hablando en El pan de- crónica. hay pan de muchacho. 40 pesos, un pan de fondo vale 40 mangos el kilo. Estamos hablando acá de un canal de trabajadores, chiche. Y ¿Qué sí, querés por comprar eso- y te estoy diciendo, un canal de kilo pan trabajadores, 300 40 pesos, mangos, 55. Por favor, te pido. ¿Por qué Por favor, querés te pido. hacer proselitismo acá? Decidite, Otra ¿vas vez. a ser peronista o oficialista? Siempre fui peronista. No, pero estás jugando al Y favor yo lo del digo, ¿eh? oficialismo. Yo como periodista lo digo, ¿eh? Chiche, Otro no, el dato que me parece es que ya el efecto Muy de la bueno el devaluación... cuadro, le enmendaste la plana a Juan Enrique, pero espectacular. Está buenísimo. Ah, estoy aprendiendo. Está buenísimo. No, los huevos, mirá. Los huevos. A ver, A ver. el problema es que el efecto del dólar ha tenido impacto Pero naturalmente ya lo sobre sé, los por eso precios. le preguntaba a la diputada, por eso le preguntaba, digo, todo esto en la macro se discute, el costo, el autoabastecimiento. El tema es que al no tener un dólar fijo, no te dan precio, no tenés precio. Ayer el dueño de la empresa mayorista de alimentación más grande de la Argentina, le dijo subió 15% en 2 semanas. Claro, y sobre todo en los